Buenos días, mi nombre es José Urtubia, cirujano dentista, especialista en ortopedia funcional de los maxilares. La intención de esta presentación es acercar algunos conceptos de ortopedia funcional a los profesionales del movimiento. Entiendo como profesional del movimiento a todas las áreas de la salud que trabajan a través del sistema neuromuscular de cabeza y cuello. En ello podemos contar a los kinesiólogos, los osteópatas, también algunos fonoaudiólogos especialistas en motricidad orofacial. Espero de antemano que les sea satisfactorio. La intención siempre es colaborar en mejorar la salud de nuestros pacientes. Vamos. Siguiente, bueno. Quería comenzar la presentación haciendo una referencia a uno de nuestros mejores amigos, que son nuestros cachorros, nuestros perritos, ¿cierto? Ahí podemos ver una imagen de su sistema masticatorio, en la parte superior izquierda, donde vemos que la disposición de sus piezas dentales y su forma, característica de los animales que son carnívoros. Su articulación temporomandibular también está diseñada para poder ejercer una carga de aprehensión, como una bisagra que aprieta. Eso es significativo, entonces la anatomía va a responder a la función y la función va a ser la que va a permitir el desarrollo y la evolución de los seres. Abajo, ¿cierto? Vemos el esqueleto de una ballena azul, donde no existen piezas dentales. Y uno podría pensar, pero ¿cómo el animal más grande que ha pisado la tierra no tiene dientes? E increíblemente no lo necesita, porque su alimentación es a base de una filtración. Con esto yo quería comenzar para poder englobar que el sistema masticatorio humano es un sistema altamente especializado, donde los dientes y su estructura responden a lo que nosotros evolutivamente hemos vivido, una alimentación basada en una característica omnívora, que en estos momentos ha ido cambiando por la alimentación en producción, porque es menos nutritiva y de consistencia mucho más blanda, lo que está permitiendo que el sistema vaya involucionando, con todos los problemas de anomalía dentomaxilar que existen en nuestra población. Siguiente, director. Entonces, ¿hay alguna relación que nosotros podamos trabajar, odontólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, en la presentación y en la imagen que vemos? Observamos el sistema nervioso como un gran eje. Entonces, podríamos pensar que realmente a lo mejor todos estamos trabajando sobre un sistema y cada uno aporta una mirada a este trabajo. Desde la ortopedia funcional de los maxilares somos súper respetuosos de las otras profesiones y los invitamos a que se vayan incorporando. Sabemos que el sistema masticatorio depende de su sistema muscular. Es el músculo, a través de su función, la que va a indicarle la reacción del tejido óseo. Los ortopedistas funcionales intentamos acompañar el crecimiento y desarrollo normal de los niños y adolescentes para permitir que la función masticatoria sea la más eficiente. Adelante. Quería comenzar con algunos pequeños casos clínicos. En la imagen que está ahora activada, podemos ver el típico examen que cualquiera de los profesionales de la salud que trabaja en esta área puede realizar, que es ver la dinámica de la mandíbula, es decir, abrir y cerrar. Interesante que uno podría decir, tiene movilidad articular, no tiene limitaciones, es una articulación que podría estar funcionando para alguna forma correcta. Pero el video de al lado, vamos a activar el video de al lado. Esto es lo que nos diferencia de los ortopedistas funcionales. Nosotros siempre evaluamos la función. En este caso, una función masticatoria unilateral, en el sector derecho de la paciente, el sector izquierdo de nuestra cámara, que se condice y se corresponde con las características faciales de esta paciente. Si tomamos atención en la foto derecha, vamos a ver que el lado izquierdo de ella, es decir, el sector derecho que estamos nosotros observando, es más extenso que el lado derecho de la paciente. Es decir, en el lado derecho existe un massetero más fuerte y una rama mandibular más pequeña. Avanzaremos en esos conceptos más adelante. Siguiente. Las fotos clínicas intraorales, en la foto izquierda inferior, pueden observar que hay ausencia de una pieza dental. Este caso clínico yo quería compartirlo para que ustedes vean la importancia de conservar las piezas dentales en este tratamiento ortodoncia que
que estamos observando, podemos ver que hay una desviación de la línea media hacia el sector derecho, que es el sector de masticación. Hay una ley que los ortopedistas funcionales conservamos, que es la ley de la mínima dimensión vertical. El sistema masticatorio siempre va a querer ser más eficiente y va a tratar de gastar la menor energía posible. Para esto, como muestra esta paciente, eligió este sector derecho y ella va a masticar siempre por este sector a menos que intervengamos la función. Y ahí creo que ustedes, los profesionales del movimiento, nos pueden ayudar, capacitándose en esta forma de ver la integridad del sistema. Lo recomendable en este caso sería reponer la pieza faltante a través, por ejemplo, de un implante óseo integrado. Adelante. Otro caso clínico que nos permitirá entender lo de la mínima dimensión vertical. Ahí estamos conversando con el padre de la niña para mostrarle cuál es su sistema masticatorio, cómo está funcionando el sistema masticatorio. ¿Sí? Esto es distinto a abrir y cerrar la boca o movimientos protrusivos, movimientos laterales. Acá estamos viendo que el sistema está funcionando. Bueno, siguiente. Ahora, en este video yo le solicito a la paciente que pueda masticar por el otro lado, por el lado de menor función. Sector izquierdo. Y podemos ver que ella manifiesta ahí, a través de risa también, que se es más complejo. No, su sistema neuromuscular y excitatorio no está desarrollado. Hay otra activación muscular. Y acá vuelvo a reafirmar lo que les comentaba, para mí es indispensable que los especialistas de motricidad orofacial, kinesiólogos de cabeza y cuello, nos puedan ayudar en esto. Nosotros podemos mejorar la estructura, pero si no mejoramos la función y rehabilitamos muchos de los músculos que no están trabajando, es muy probable que nuestro tratamiento de ortodoncia o ortopedia vaya hacia el fracaso o tenga algún grado de recidiva. Siguiente. Me detengo en esta imagen para que ustedes puedan observar que esta misma niña, la diferencia de simetría que existe en su rostro. En el sector derecho del sistema masticatorio derecho, podemos ver que su macétero es más amplio. ¿Sí? Hay una cavidad ocular, o el ojo de esa paciente está más bajo que el otro lado. Eso es indicativo porque si recordamos que el maxilar también forma parte del piso de la órbita, un maxilar más desarrollado por actividad masticatoria producirá un descenso, ¿sí? Un aumento transversal de ese sector, con lo cual va a producir que la órbita baje. Y eso es interesante porque estamos observando una niña que tiene alrededor de 12 años, pero esto no comenzó ahora, comenzó cuando comenzaron a erupcionar sus piezas dentales primarias, 4 o 5 años. Entonces muchos problemas oftalmológicos que pueden ser de origen idiopático, sobre todo desde el concepto de osteopatía, hemos aprendido que tienen relación al desarrollo, ¿cierto?, de esta funcionalidad alterada. También mencionar, en esta fotografía se puede observar que como el otro lado tiene menos movimiento, el tamaño de su hemimandíbula de ese sector del lado izquierdo es mayor. Y acá es porque las articulaciones temporomandibulares crecen por desplazamiento. Es decir, cada vez que uno va a abrir la boca y ejerce el movimiento de gota masticatoria, ¿sí?, la articulación que sale de su cavidad glenoidea hacia el otro lado a buscar el alimento es la que se va a desarrollar. Entonces, en esta paciente reafirmamos que el sector izquierdo ha tenido un desarrollo mandibular y en el lado donde trabaja la articulación está siendo comprimida y se está impidiendo su crecimiento normal. Siguiente. Vemos la foto clínica y ustedes pueden observar que las líneas medias están desviadas. La línea media superior dentaria con la línea inferior dentaria no son coincidentes, están desplazadas, la mandíbula está desplazada hacia el sector derecho, como ya hemos comentado, por la mínima ley de la dimensión vertical. Entonces, aquí a mí me resulta el cuestionamiento de decir que a lo mejor yo solamente podré movilizar las piezas dentales, pero una vez que retire todos mis aparatos o mi técnica ortodóntica, ortopédica, es muy probable que ella tienda a seguir masticando por este sector, porque no ha habido una rehabilitación neuromuscular. Entonces, a todos los profesionales, creo que ahí empieza la unión de las profesiones de odontología, fonoaudiología, kinesiología, que deberíamos estar ya trabajando.
Un cuestionamiento también que es interesante saber a los colegas odontólogos que me estén escuchando o profesionales del movimiento, ¿cuánto han tenido la posibilidad de tener clases de odontología funcional en su pregrado? Como también a los odontólogos, ¿cuántos kinesiólogos o fonoaudiólogos no han podido presentar o hacer alguna clase que nos lleve a pensar en que el sistema tiene que funcionar correctamente y no solamente verse correctamente? Siguiente. Mostrar que, producto de esta masticación unilateral del sector derecho, existe una desviación mandibular produciendo una mordida cruzada de ese sector. Y aquí podemos proyectar, ya tiene 12 años, que ya mastica con una alteración, qué van a suceder con esas piezas dentales que están en una posición que no es la que les corresponda. Interesante, ahí uno podría destacar que a lo mejor muchas de las patologías que nos encontramos en los odontólogos son problemas del desarrollo, más que problemas puntuales. Ahí nos permitiría revisar que a lo mejor los temas de problemas periodontales podrían tener un origen más funcional que bacteriano. Siguiente. Al otro sector, el sector donde ya no está masticando, vemos que las piezas tampoco se han podido expresar en su totalidad. El crecimiento transversal de la boca, el crecimiento de los molares y premolares, depende del acto masticatorio que tiene que ser en forma de gota. La mandíbula desciende, baja y después comprime el alimento. Adelante. Acá yo quería mostrarles que cuando yo intento centrar la mandíbula de ella, llevarla hacia el medio para poder unificar las líneas medias, me encuentro con un contacto prematuro en esa pieza incisivo lateral superior. Entonces, aquí increíblemente hay una gran discusión dentro de la odontología si los dientes tienen relación a la posición de la mandíbula. Para mí es súper cuestionable que pongamos en duda que un sistema evolutivo que ha permitido el desarrollo de esta articulación para poder masticar no se relaciona con los dientes. La ortopedia funcional de los maxilares lo primero que hace es respetar la biología y respetar el funcionamiento. Y para eso reconoce que cada estructura de la boca es primordial. La importancia de la lengua, la importancia el ritmo de las fauces, la contracción del velo del paladar, la musculatura masticatoria, todo está sincronizado para poder desarrollar el acto más poderoso que tiene la boca, que es masticar, donde todo su sistema muscular está activo y en mayor sincronización. Siguiente. La misma persona, dos características, antes de un tratamiento ortodóntico, después de un tratamiento ortodóntico o ya terminando un tratamiento ortodóntico. Importante porque los odontólogos intervenimos muchas veces sobre las piezas dentales, sobre las estructuras maxilares, los kinesiólogos sobre el movimiento, lo que yo he aprendido, los fonoaudiólogos sobre las funciones deglutorias, ¿cierto? Pero también tenemos que estar atentos porque se producen muchas manifestaciones psicológicas. Hay pacientes que han estado 30 años con una sonrisa que no le ha permitido el desarrollo emocional, escondiéndose muchas veces. Y somos responsables también de eso, de hacer una unión, porque muchos de mis pacientes he observado que tienen algún tema psicológico por tratar. Entonces, la invitación de estas presentaciones es que vamos aprendiendo de otras profesiones. Es una deuda que tenemos la visión de salud en Chile, creyendo que a lo mejor solo podemos interactuar y resolver la gran parte de problemas que tienen los pacientes. Siguiente, director. Estas son las fotos iniciales del tratamiento, que comenzamos con ella. Interesante porque podemos observar que hay un colapso de la premaxila, del sector anterior del maxilar, y vemos que hay un frenillo lingual corto, que nunca pudo ejercer su función, que es la de, cada vez que uno deglute, impulsar esta premaxila hacia anterior. Entonces una mordida invertida severa. Ella había ya consultado y le habían dado la opción, bueno, quirúrgica, obviamente, pero nosotros, basados en los procesos y conceptos de ortopedia funcional, osteopatía, motricidad orofacial y kinesiología, intentamos ir un poco más allá. Siguiente. Y resulta que sí, la biología y la osteopatía como concepto nos permitió saber que lo que uno tiene que intentar, más que técnicamente impresionar en algunos casos, es permitir al cuerpo que se recupere.
En esa imagen se recupera la dimensión anterior y ahora vamos a realizar la prótesis fija con un implante óseo integrado de la pieza 2.2. Recuperamos espacio y recuperamos también la fisiología del sistema masticatorio de esta paciente. Siguiente. Entonces podemos conversar que la unión que tenemos profesional, de todos los profesionales de la salud, depende también de los ramos básicos, ¿cierto? Embriología, histología, anatomía funcional. Creo que todos los profesionales de salud tuvieron esos ramos que deberían ser los fundamentos de nuestra práctica clínica. En la siguiente imagen hay una reunión de lo que yo creo que es fundamental comprender del sistema masticatorio. El desarrollo que se observa en la presentación grafica que los tejidos óseos de mandíbula y maxilar son totalmente distintos. La mandíbula deriva del primer arco branquial y su sistema masticatorio o músculos que se insertan en ella está inervada por el quinto par craneal. El maxilar superior, a diferencia, no deriva de los arcos branquiales, deriva de tres procesos, un proceso frontonasal y dos procesos laterales. Acá es súper interesante porque el proceso frontonasal es el que va a formar la premaxila o hueso incisivo, donde se insertan canino y incisivos superiores. Este proceso embriológico de frontonasal va a estar condicionado por la actividad lingual. Cada vez que uno traga, la lengua se posiciona detrás de estos incisivos y los va a proyectar hacia adelante. Es decir, la lengua se posiciona acá, presiona esta premaxila y la premaxila va a avanzar. En la mandíbula, y acá algo bien interesante que quería contarles, en el maxilar inferior, los primeros dientes que aparecen en los niños son los incisivos inferiores. ¿Y por qué aparecen los incisivos inferiores? Porque al aparecer van a ir a buscar el contacto de los dientes superiores que van apareciendo. Este contacto va a formar un circuito eléctrico que se va a perpetuar durante toda la vida. Esto se llama guía anterior. Y esta guía anterior va a aumentar y va a permitir el crecimiento antero-posterior de los maxilares. Es decir, cada vez que usted traga y la lengua se posiciona bien, correctamente tras lo incisivo, va a avanzar. Va a producir una separación que los incisivos van a ir a buscar. Por esto se produce el avance de la mandíbula. Pero el crecimiento transversal, el crecimiento de los maxilares en la parte posterior, va a depender del acto masticatorio. Los premolares y molares tienen una disposición radicular que es, si lo viéramos, de esta forma. Tienen tres raíces, los molares superiores, una apuntando hacia el paladar, hacia la sutura mediana del paladar, y dos que se anclan en la parte externa del molar. ¿Por qué es esto? Porque la anatomía permitió esta característica funcional. Cada vez que uno mastica, que es un movimiento de gota, es decir, la mandíbula abre, desciende y va hacia el lado, ¿sí?, en la dirección de vector de fuerza de los músculos masticadores. Va a presionar el alimento y va a ejercer una presión sobre la raíz palatina que va a producir una compresión de la sutura palatina y después, al tragar el bolo alimenticio, la lengua va a dilatar esta sutura. Con contracción y extensión de la sutura se va a producir el crecimiento transversal del paladar. Hecho súper relevante porque la mayoría de nuestros niños en desarrollo, con una dieta que es muy blanda, no tienen una exigencia funcional masticatoria, por lo cual los niños habitualmente están masticando como una bisagra, ¿sí? Abren y cierran. Con eso cumplen el poco acto masticatorio que se necesita, por ejemplo, para alimentarse de un puré, a diferencia de frutos secos, de una carne algo más fibrosa que va a permitir que la compresión sobre los molares transmita esta fuerza hacia el hueso, al tejido óseo y produzca el crecimiento. Hay que recordar que el tejido óseo siempre es reactivo a la información que entregan los tejidos blandos. Ahí pueden estudiar también la teoría funcional de Mohs. Entonces, como resumen de la parte embriológica, está todo conectado en los primeros arcos branquial que forman la mandíbula y también tiene relación con la parte del oído, y el oído tiene relación con la parte vestibular. Entonces también podríamos decir que hay un origen embriológico, por ejemplo, de cambios posturales producto de una alteración neuromuscular o de posición de la mandíbula. Siguiente. Siguiente.
En la presentación de esta lámina uno puede ver la anatomía de las piezas superiores, que es un molar, ¿cierto? Como yo les explicaba, que tiene tres raíces, ¿sí? Una raíz que apunta hacia el paladar y dos que se anclan en la parte externa, ¿sí? Recuerden esto, porque cada vez que uno mastica, este movimiento va a producir esta dispersión de fuerza a través de estos vectores que son las raíces, ¿sí? Entonces, si un niño no mastica en forma de gota y solamente lo hace en forma vertical, no se va a producir esta compresión y dilatación de la sutura mediana del paladar, provocando habitualmente un paladar ojival, ¿sí? Un paladar que sube. Siguiente. En la imagen de la derecha grafica un poco el paladar y cómo el paladar depende también de la posición del esfenoides. En base a estudios osteopáticos hemos demostrado y hemos visualizado que entre esfenoides y occipital existe una sincondrosis, que es una sincondrosis que dura aproximadamente hasta los 20 años, que tiene un movimiento de extensión y flexión, y entre medio de los dos huesos están los temporales, ¿sí? Entonces, la posición de los temporales va a estar condicionada a cómo están desarrollándose en extensión, flexión o rotación el esfenoide con el occipital. Entonces, cuando uno observa los dientes de los pacientes, lo que habitualmente observa es el desarrollo estructural que ha tenido el cráneo, y los dientes se adaptan para poder ejercer la función masticatoria. Entonces, en muchos casos, cuando vemos una anomalía dentomaxilar o maloclusión que llamamos, yo le diría que es la mejor adaptación del sistema para poder permitir masticar. Entonces, ahí a lo mejor también podemos ir variando los conceptos, porque más que ver como algo está mal, podemos resolver que es una adaptación funcional para mejorar el acto masticatorio. Siguiente. Entonces, quería mostrar este caso clínico donde podemos ver que esta señorita de 12 años, si uno ve su parte posterior, ya no mirando los dientes, sino que mirando su postura, podemos ver que hay una alteración de hombros, es decir, la cintura escapular está alterada, hay una alteración también en la posición de sus ojos, con lo cual también podríamos decir que su sistema vestibular o los captores posturales que llaman los kinesiólogos están alterados. Y hay una diferencia de postura de sus pabellones auriculares bien manifiesta. El sector izquierdo de la paciente está mucho más inferior que el pabellón auricular del lado derecho. ¿Sí? Siguiente. Entonces, pero veamos qué sucede en su boca. Si podemos observar, hay una relación de clase 3 para los dentistas, es decir, su mandíbula está más avanzada que su maxilar, cuando lo normal es que sus dientes superiores caigan sobre los dientes inferiores. Por lo cual, acá se ha perdido esta guía anterior que comentamos, producto de, en ella, al examen funcional, se observó un problema de glutorio también. Mostremos la imagen de la fotografía, director. ¿Qué hay que hacer? Una opción podría ser esperar una evaluación quirúrgica. Otra opción es a lo mejor pensar en algún tipo de compensación realizando extracciones dentales. Pero la ortopedia funcional, la osteopatía y la motricidad orofacial que hemos aprendido, lo que siempre va a intentar es recuperar lo que no se ha desarrollado. Recuperar lo que no se ha desarrollado. Siguiente. ¿Qué intentamos entonces? A través de la aparatología, y ahí puede existir aparatología removible, aparatología fija, depende de la expertise de cada colega, pero lo importante que intentamos hacer es recuperar la dimensión transversal de su maxilar superior. No hicimos nada más que eso. Esa diastema o separación anterior de sus incisivos grafica que hubo un aumento transversal del paladar duro, lo cual recuperamos también la posición correcta de sus molares. ¿Sí? Los molares ya no están cruzados, sino que están masticando una buena posición. Siguiente. Y lo curioso es que la postura también parece que se está modificando. Los pabellones auriculares están en una posición algo más cercana a la normalidad. Esto han sido 2 meses y medio de tratamiento, donde lo que hicimos fue recuperar el tamaño del paladar. Solo eso. Siguiente. Entonces hay un tema súper relevante para mí, que es posturología y odontología,
Lamentablemente en nuestro país aún posturología no ha podido ingresar a, a las otras profesiones que necesitarían conocerla. La invitación a los posturólogos, a los kinesiólogos que manejan postura, es que nos vayan enseñando también a las otras profesiones esta escuela que es maravillosa, saber de los captores posturales, cómo influye el sistema vestibular con el sistema ocular y eso con el sistema musculoesquelético y la relación también con los pies. Entonces, creo que es un mundo muy interesante. Por lo menos yo no tengo duda que existe una relación directa entre lo que está sucediendo en la mandíbula y la postura por las fascias profundas, por cadenas musculares, por el tendón central, por la inserción de los constrictores superiores de la faringe. Entonces, los ramos básicos vuelven a ser los determinantes. Un conocimiento extenuante en anatomía funcional, en embriología, va a permitir que la opción que nosotros le demos a los pacientes sea más de recuperación que situaciones más técnicas que nos obliguen a ejecutar tratamientos más invasivos. Siguiente. Para terminar, el último caso clínico, un niño de 5 años, es decir, una edad que habitualmente la odontología no está abarcando en su gran extensión, pero ya hay manifestaciones clínicas de alteraciones posturales. Si podemos observar la cintura escapular de la foto izquierda, van a evaluar que están en una contracción distinta, y eso podría tener relación también con los pares craneales, ¿cierto? Con lo que tiene que ver con el esternocleidomastoide, con el trapecio, y podrá tener una relación con la masticación. De nuestro punto, no sabemos si es primero un problema masticatorio o es un problema ascendente, eso tendríamos que hacer las pruebas, estimarlo, pero lo que sí nosotros determinamos que hay alguna relación. Veamos la siguiente fotografía. Fotografía clínica de su boca, una mordida cruzada, ¿cierto? Que se condice con la radiografía donde también su mandíbula está desviada. Y si ustedes pueden afinar su vista sobre la radiografía, observarán que hay una compensación de la columna cervical. Es decir, la mandíbula migra hacia un lado, de forma de compresión, y la cintura escapular, la cintura cervical, la columna cervical, migra hacia el otro compensando esta diferencia de posición. Ahí, bueno, eso es lo interesante de estudiar posturología, porque ya uno empieza a definir de dónde viene el problema. ¿Es un problema ascendente o es un problema descendente? Siguiente. La ortopedia funcional tiene muchas opciones de tratamiento. La primera es siempre la prevención, evaluar cómo se están desarrollando las funciones respiratorias, deglutorias, fonoarticulatorias y la masticatoria, que para nosotros es la más trascendental. En este paciente que hicimos, un par de meses, ocupamos pistas directas que se llaman, que son plantillas, podríamos llamar, en algunas piezas dentales, en algunos desgastes también, que están impidiendo que esta masticación se haga en forma constante y alternada. Entonces podemos observar en la foto de la izquierda, a diferencia de la foto de la derecha, que se recupera un poco el centrado de la mandíbula. Para nosotros eso es súper determinante, que la mandíbula esté en una posición centrada. ¿Sí? Siguiente. Para finalizar, solamente agradecer el tiempo que se hayan tomado. Les dejo mi contacto por si quieren desarrollar alguna actividad. La intención de nosotros como ortopedistas funcionales es de comenzar a integrar a otros profesionales, porque vemos que nuestros tratamientos, aparte de ser estructurales, necesitan que sean realmente funcionales y rehabilitadores de función. Está la invitación, cualquier profesional que quiera conversar conmigo, bienvenido es. Y vamos por una salud distinta, una salud que sea más holística, pensada en el desarrollo de los pacientes y no tanto en la parte técnica que nos pueda hacer específica. Un saludo, le agradezco su atención, espero volver a verlos. Hasta luego.